Ya están, ¿cuántos son? ¿50 creo? ¿O cuántos más han 51, aumentado? 51, doctor. Uno no, más. Ya, ya, entonces vamos a comenzar. Ya, a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí, sí se ve. Ya. Ahora vamos a ver. Mari, un favor, me lo grabas y me pasas la grabación. ¿Ya? Sí, doctor, no se preocupe. Ya vamos a comenzar entonces. Bueno, primero, yo soy el doctor Jimmy Flores. Muchos de ustedes ya me conocen, otros recién me van a conocer. Yo soy gastroenterólogo, trabajo en el Hospital Antonio Lorena. Ya vengo dictando las clases de gastroenterología ya 3 años. Entonces, la idea de gastroenterología en mi curso es de que ustedes aprendan la parte más importante para manejar en medicina general, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más claves? Hemorragias digestivas, pancreatitis, problemas hepáticos. Lo que nosotros no debemos dejar de pensar es de que nosotros toda nuestra vida vamos a ser médicos generales. No, por más que seamos especialistas, siempre tenemos que saber algo más de la medicina general, de cardiología, de nefrología. Recordemos de que el paciente no solamente es una patología, sino es un todo. Entonces, el hecho de ser un todo, eso implica de que nosotros también sepamos siquiera el manejo inicial de algunas patologías base de diferentes especialidades. Entonces, vamos a hacer las prácticas conmigo. Ya con el primer grupo ya estamos haciendo prácticas. La idea es de que en las prácticas sean más interactivas, donde participemos todos, haya preguntas y respuestas, y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora. Y los que ya llevaron conmigo también ya saben cómo es la metodología de las prácticas. Para este semestre vamos a ser mucho más rigurosos en la parte de los tiempos, en la parte de los trabajos. Aparte de las clases teóricas, también va a haber seminarios, y en los seminarios son 5 grupos. No es de que el grupo expositor va a exponer y los demás no vamos a dormir, no es así. El grupo expositor nos expone la parte más importante y los otros grupos presentan una revisión bibliográfica, una revista de revistas que decimos nosotros. Puede ser un artículo de revisión, puede ser un trabajo de investigación relacionado al tema, etc. Entonces, de eso también se hace una suerte de interacción, discusión del tema. Yo pienso que la enseñanza no solamente tiene que ser de memoria, sino también tenemos que hacerlo un tanto repetitivo. ¿De qué forma nosotros aprendemos? Al momento de leer aprendemos un porcentaje. Al momento de escribir lo que hemos leído aprendemos un poco más. Cuando nosotros volvemos a revisar, mucho más, y cuando discutimos, mucho más. Entonces, la idea es de que en cada momento estemos pues en pleno aprendizaje, ya que
es el último curso en medicina que van a, si pasan, claro, que van a llevar. Terminando medicina interna 1, la parte de gastroenterología, nunca más van a ver gastroenterología ser internado. Y la idea es de que tengan una buena base tanto para internado y sean competitivos, ¿no? No solamente entre ustedes, sino para los otros alumnos de otras universidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá, antes de comenzar con la clase? Mari, ¿alguna pregunta? Como delegada, tal vez canalizas alguna pregunta o algo te han comentado tus compañeros que están medio tímidos. No, doctor, no me han comunicado nada. Para mí está todo claro, pero no sé, chicos. Ustedes son los que tienen que hacer las preguntas. Ojo, son 2 exámenes que se promedian. La práctica es muy importante. Los exámenes es un chocoleo de varias preguntas entre los 4 docentes que estamos dictando gastroenterología. El doctor Paucar, el doctor Coquira, el doctor Joel Caira y mi persona, ¿no? Entonces, entre los 4 planteamos las preguntas y básicamente es todo lo que avanzamos. Si hay alguna observación, alguna pregunta ahí, me lo hacen llegar y vemos cómo lo canalizamos. Doctor, en el chat han hecho una pregunta acerca de qué bibliografía vamos a utilizar. Mira, la bibliografía es amplia. Yo siempre en las prácticas les comento, ¿no? Nosotros en nuestro tiempo lo más importante era el Harrison, el Ferreras, algún otro libro más de revisión, pero en la actualidad esos libros están desactualizados. O sea, podemos manejar bibliografía de los libros de Ferreras, de Harrison, sí, pero de la parte general. En la parte de manejo hay que tratar de ver de revisiones de sociedades científicas. Me explico, hay sociedades científicas de gastroenterología aquí en el Perú que se hacen revisiones. Hay una sociedad de gastroenterología mexicana que tiene buenas revisiones también. La chilena, por más que no nos caigan los chilenos, también hacen buenas revisiones. Eso en español. Y en inglés hay revisiones de la Sociedad Americana de Gastro, también hay revisiones de la Sociedad Europea de Gastroenterología. La Sociedad Española de Gastroenterología también tiene buenas revisiones. Y aparte de eso, hay varias revisiones de la Sociedad de Hígado a nivel internacional, la Sociedad de Páncreas. Entonces, el Club de Ascitis para la parte de cirrosis. No nos quedemos solamente con el libro de Ferreira o de Harrison, ¿no? Lastimosamente nosotros acá en la ciudad del Cusco no tenemos, bueno, ahora en pandemia peor todavía, pero de forma regular no tenemos hospitales donde haya residentes de especialidades. Queramos o no, cuando hay una residencia de especialidades, los residentes desde el primer año hasta el tercer o cuarto año, dependiendo de la universidad, traen lo último de las revisiones, ¿no? Entonces ya hay mayor competencia y eso también nosotros como asistentes hacemos. Pero la interacción entre estudiantes y residentes es pues hasta por ósmosis uno aprende, ¿no? Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos a las bibliografías de actualización. Nos cuesta un poquito más porque no hay alguien como apoyo de ósmosis como el reciente que nos pueda ayudar en formar más, pero nosotros tratamos de dar lo más que se pueda, ¿no? ¿Y dónde está la mejor bibliografía? En las sociedades de gastroenterología, en este caso en el curso de gastroenterología. De los otros cursos también les recomiendo de que busquen revisiones de sociedades. La Sociedad de Cardiología a nivel internacional, la latinoamericana como la de gastro, hacen revisiones de hemorragia digestiva. La de cardio hace revisiones de hipertensión arterial. La de gastroenterología hace revisiones de colitis o enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, hay varias patologías que tienen sus revisiones actualizadas y que de ahí inclusive
manejamos pues con algunos scores, lo que en el Farreras, en el Harrison todavía no se actualiza. Estos libros se actualizan cada 4 años del inglés, del libro en inglés. Y el libro en inglés se actualiza cada 4 años. Entonces, estamos en desventaja si leemos un libro Farreras o Harrison, en desventaja de unos 8 años más o menos. Entonces, tomen como base, sí, pero si pueden conseguir la bibliografía a nivel de las sociedades científicas, mejor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tal vez por el chat están preguntando. Doctor, acerca de los porcentajes, ¿cuánto va a valer, por ejemplo, los exámenes o los seminarios que vamos a realizar? Es 30-70, si no me equivoco. Y los seminarios ayudan a la nota de práctica. Ya, doctor, está bien. Solo para aclararles eso también a mis compañeros. Sí. Y dependiendo de los casos clínicos o de las revisiones que presenten, tienen un punto más a favor. Entonces, les conviene hacer bien sus revisiones, no solamente como grupo expositor, sino como los otros grupos también presentan, y los que ya han estado conmigo, presentan sus revisiones, ¿no? Doctor, también sería bueno aclarar la duración de tanto la exposición como las revisiones. Sí, la exposición tiene 30 minutos de exposición y las revisiones, dependiendo, no, va a ser más o menos unos 10 minutos de las revisiones, cosas puntuales. No quiero que me expliquen que tal estudio que es multicéntrico, que se ha desarrollado en 1.500 personas de forma transversal. No, eso ya no nos importa, pero sí el título de la revisión, donde esté el lugar de donde han sacado esa revisión, si es confiable o no, y las conclusiones, lo más importante del artículo. Pero son cosas puntuales, no quiero que me estén hablándome de la metodología, eso no nos ayuda. Ya la idea es de que discutamos más en el caso clínico o mejor dicho, en la revisión que vamos a tener. Está bien, doctor. Doctor, de las 10 personas que conformen un grupo de exposición, ¿cuántas personas van a exponer? Pueden exponer 1, máximo 2. Dependiendo cómo me estén haciéndome en las prácticas, dependiendo cómo estén yendo. Si no están estudiando mucho, yo voy a elegir al grupo, a la persona que exponer. Pero si todos están estudiando, todos están presentando sus trabajos, todo, ya ustedes eligen las personas que van a exponer en el seminario. Ya, doctor, está bien. Creo que eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí, no? Sí, doctor. Ya, vamos a hablar de hemorragia digestiva, que es una de las patologías muy importantes en gastroenterología. Lo que les decía, muchas veces a nosotros no nos enseñan cómo afrontar el manejo inicial de un paciente con hemorragia digestiva, y diré de que eso cambiemos en nosotros. Muchos de ustedes van a ser traumatólogos, muchos de ustedes van a ser ginecólogos, muchos de ustedes van a ser urólogos, otras especialidades también van a utilizar antiinflamatorios, van a utilizar corticoides, etcétera. Y uno de los problemas que tenemos nosotros es de que nos olvidamos de ser médicos generales, cuando ya somos especialistas. Como ginecólogo empezamos a tener un paciente con hemorragia digestiva y lo primero que hacemos es la interconsulta al gastroenterólogo, que no debería de ser. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el manejo inicial del paciente con hemorragia digestiva. Entonces, la idea es de que métanse en la cabeza no solamente en gastro, como les digo, sino en las otras especialidades también, de que el manejo inicial de patologías más comunes ustedes tienen que saberlo.
Ya hay como definición de hemorragia digestiva la extravasación de sangre en el tubo digestivo a todo nivel, desde el esófago hasta el recto llano. Podemos tener melenas, hematemesis, hematoquesia, rectorragias. Vamos a ver. En la epidemiología va a haber una incidencia anual de hospitalización, aproximadamente de 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes, más frecuente en varones, en mayores de 60 años. La clasificación de hemorragia digestiva va a ser una aguda y una crónica. La aguda es una hemorragia digestiva alta, baja o intermedia. Ya saquemos de nuestro chip, si en semiología han visto una hemorragia digestiva de origen oscuro, ¿no? En los libros de Farreras y Harrison todavía van a encontrar esa clasificación que actualmente ya no se utiliza. O sea, la hemorragia digestiva de origen oscuro, de origen indeterminado, ya no existe. Es hemorragia digestiva media o intermedia, que es a nivel del intestino delgado. Y las hemorragias digestivas crónicas, que son básicamente incidentales, porque vamos a encontrar anemias ferropénicas, crónicas, que al examen de eso vamos a encontrar sangre oculta en heces o TB no positivo. En la hemorragia digestiva alta, vamos a ver de que es una extravasación básica, clásica, de sangre en el esófago, estómago o duodeno hasta el ángulo de Claes. Pueden haber inclusive, en algunos casos, hasta 470 casos por cada 100.000 habitantes por año, mayormente en varones, que puede haber una relación de 2:1. El uso de AINES es muy frecuente, que puede llegar hasta un 60% en estos casos de hemorragia digestiva alta, y nos da pues un costo anual elevado de más de 750 millones de dólares al año, ¿no? De acuerdo a los casos. La mortalidad va a depender si es varicial o no varicial. Una hemorragia digestiva no varicial puede llegar hasta una mortalidad y de acuerdo a la edad hasta un 10% y en una varicial hasta un 50%. O sea, 50-50 los pacientes que toman como estudiante de medicina todos los fines de semana, que van a hacer cirrosis, pueden hacer hemorragias digestivas variciales. Es que chicos ya no salgan, suerte y que la pandemia les haga agarrado. Ya no salen ya, ¿no? Los fines de semana. Hemorragia digestiva alta, vamos a ver en relación a varón o mujer, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad en años, de acuerdo al tiempo. Los varones tienen mayor incidencia de hemorragia digestiva, la mortalidad, a mayor edad, mayor mortalidad. Las causas de hemorragia digestiva más frecuentes: úlcera péptica, gastritis erosiva, esofagitis, varices esofágicas en cirróticos, síndrome de Mayer-Weiss en los vomitadores frecuentes, excepcionales, divertículos duodenales, anomalías vasculares, o angiodisplasias, fístulas vasculoentéricas, traumatismos hepáticos, enfermedad de páncreas, vasculitis, conectivopatías, amiloidosis, tumores del tubo digestivo, trastornos de la hemostasia. Ojo, en los trastornos de hemostasia puede haber trastorno de la coagulación causado por sobreanticoagulación en pacientes cardíacos, especialmente que utilizan anticoagulantes, a la cabeza la warfarina, heparina. Entonces, estas son las causas más comunes, más importantes que no tenemos que dejar de pensar. Y como causas, en unos estudios recientes que se han visto es de que la causa más común es la úlcera gastroduodenal, que puede llegar hasta un 67% en algunos estudios y en otros hasta 31%, pero sigue siendo alta. Gastritis erosiva, varices gastroesofágicas, esofagitis, síndrome de Mayer-Weiss, neoplasias y otros. La presentación clínica: hematemesis y vómitos borráceos. ¿Ya? ¿Qué es lo que, con qué viene el paciente o qué dice el paciente cuando nos hace pensar que puede ser que tenga una hemorragia digestiva, que está vomitando sangre, que es la hematemesis, o que está viniendo con vómitos borráceos, ¿no? Ojo, borráceos de borra de café.
no porráceos. Los vómitos porráceos son vómitos biliosos, fecaloideos, con restos de alimentos. Los borráceos son como borra de café, por la digestión parcial de la sangre que está viendo a nivel del estómago o duodeno, ¿no? ¿Qué otra cosa más puede tener el paciente? Melenas. Aparte de melenas, ojo, también hematoquesia. ¿Ya? Entonces, dependiendo del volumen. Melenas puede haber en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta con un volumen no muy grande. Y hematoquesia puede haber pacientes que tienen hemorragia digestiva con gran volumen, ¿no? Y con descompensación hemodinámica. Y esta hematoquesia puede llegar hasta un 10% de los pacientes con hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Entonces, aproximadamente entre 10 y 14% podemos tener hematoquesia en los pacientes con hemorragia digestiva alta, con descompensación hemodinámica. Clínicamente, el paciente puede presentar sudoración, mareo, signos de hipovolemia, anemia, taquicardia, hipotensión, etc., ¿no? ¿Qué tipo de hemorragia digestiva alta tenemos? Una varicela y no varicela. Eso hemos hablado bastante, imagino, en semiología, hemos hablado bastante en fisiopatología, etc., ¿no? Hemorragia digestiva alta no varicial. La anamnesis es muy importante para definir. La anamnesis y el examen clínico nos ayuda casi hasta un 70-80% el diagnóstico. Ya el gastroenterólogo nos define un 20-30%, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Llamar al gastroenterólogo o hacer un buen examen físico y una anamnesis? Hacer un buen examen físico y una anamnesis. Ver si tienen ingesta de algunos tóxicos, medicación gastrolesiva como AINES, esteroides, corticoides, aspirina, anticoagulantes, etc. Patologías asociadas también, algunas comorbilidades. Es importante interrogar sobre una falsa melena. Muchos de los pacientes, lo que hablábamos en la mañana con los chicos que estaban rotando conmigo, era de que muchas veces por no meter el dedo metemos la pata, ¿no? Entonces, por no hacer el tacto rectal y ver qué característica tiene las heces, pensamos que es melena. Entonces, la hemoptisis, que es una consecuencia, una sintomatología de la tuberculosis pulmonar. Entonces, muchos pacientes no definen muy bien que he tosido y he vomitado, o he tosido y he botado sangre, sino para ellos todo lo que sale de la boca es vómito, ¿no? Y nos dicen, he vomitado sangre, ¿cuánto? 1 litro. Nos desesperamos, vamos, lo metemos a hospitalización. Muchos de nosotros antiguamente andábamos hasta sin mascarilla, desde estudiantes, internos, asistentes, etcétera, con el riesgo de contagio de tuberculosis. Y nos olvidamos de hacer tacto rectal, después hacemos tacto rectal negativo, placa de tórax positivo para tuberculosis, y ya el riesgo de infección era alto. En mi promoción, 3 estudiantes en plena universidad se contagiaron de tuberculosis. Entonces hay que tener mucho más cuidado y hacer un buen examen clínico. Epistaxis también. En una epistaxis hay sangre deglutida a nivel gástrico y eso es lo que vomita. Alguna medicación, el bismuto, ingesta de hierro, que también nos puede dar una falsa melena. Ingesta de algunos alimentos ricos con sangre, ¿no? No sé si han comido morcilla. La morcilla produce también deposiciones oscuras y nos podemos confundir un tanto. Se tiene que hacer una buena anamnesis. El examen físico nos ayuda mucho más. Y con el análisis y examen físico podemos llegar hasta un 70-80% de la posibilidad, inclusive, de la localización del punto de sangrado. Entonces hay que hacer un buen estudio. Signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, ortostatismo. Ortostatismo puede tener el paciente. Entonces hay que determinar rápidamente la magnitud del sangrado para evaluar y monitorizar y hacer la reposición de la volemia posible que puede estar teniendo el paciente, ¿no?
Vamos a determinar la hipoperfusión periférica, el estado de sensorio, si tiene un trastorno del sensorio, cómo está su diuresis, cómo está su frecuencia respiratoria, si hay una palidez cutánea a nivel de las mucosas. Hay que definir si tiene una enfermedad hepática sobreagregada. Por eso es importante examinar al paciente, no nos quedemos solamente que ha vomitado y llamemos al gastroenterólogo. Inclusive el hecho de examinar al paciente nos ayuda a manejar mejor a nuestro paciente. Las telangiectasias, ascitis, listericia, la hepatoesplenomegalia nos puede indicar una enfermedad hepática concomitante que puede estar condicionando el sangrado. Esto es importante, ¿no? No tengamos miedo de hacerle un tacto rectal a un paciente. ¿No? Es importante para confirmar la presencia de melena, hematoquesia o lo que tengamos que encontrar. Sobre todo en los casos de duda. ¿Ya? Y siempre, ojo, siempre decirle al paciente que le vamos a hacer tacto rectal. No hagan lo que hemos visto en muchos internos. Y realmente muchos internos de Bolivia agarraban, tacto rectal, le descubrían a la paciente varón, mujer, y de frente le metían el dedo, ¿no? Sin decirle de que se le va a hacer un tacto rectal, que eso nos va a ayudarnos a ver cómo están las heces, para ver qué característica tiene, etcétera, etcétera. Va a incomodar un poco, pero le vamos a poner una cremita, etcétera. Entonces es importante explicar. En los exámenes auxiliares, ¿qué tenemos que pedir a un paciente? A la cabeza un hemograma, donde vamos a ver la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas, grupo y factor. ¿Por qué plaquetas? Porque puede haber una plaquetopenia que esté condicionando una alteración en la coagulación y que pueda aumentar el sangrado. Aparte de eso, los estudios de coagulación, TP, tiempo de coagulación y sangría, TPINR, TTPA, que nos van a ayudarnos a definir si hay algún trastorno de la coagulación. En la bioquímica sanguínea, la urea y la creatinina, hay un cociente de Boone mayor a 30 que nos indica una hemorragia digestiva alta. Muchos de los pacientes abuelitos que son estreñidos tienen impactación fecal, que cuando le hacemos tacto rectal es negativo, porque hay una impactación fecal ahí y no impresiona melena, ¿no? Pero lo que sí tiene aparentemente son vómitos hemáticos y también ese cociente del Boone nos ayuda a definir una hemorragia digestiva. Entonces es importante. Los estudios diagnósticos a la cabeza, una endoscopía digestiva alta. Estudios radiográficos con varios podría ayudar. Estudio diagnóstico por imágenes con radionúclidos puede ayudar. Una angiografía también para ver el punto de sangrado. El hematocrito tenemos que entender esto, de que antes de la hemorragia digestiva, el hematocrito en plasma aproximadamente acá pues llega a un 45 a 50%. Después, inmediatamente después de la hemorragia digestiva, por hemoconcentración puede estar casi igual el hematocrito. Entonces, y después de eso, lo que podemos hacer y realmente nos va a ayudarnos a ver realmente cuánto hematocrito tiene, es entre las 24 a 72 horas. Acá recién vamos a ver realmente con cuánto hematocrito está el paciente, pero es importante hacer un monitoreo dependiendo del sangrado activo del paciente cada 6 a cada 12 horas. ¿En quiénes hacer endoscopía digestiva alta? A todos. ¿Ya? ¿Cuándo? Dependiendo. Puede ser urgente, no es una emergencia hacer una endoscopía digestiva. Por eso les decía, lo primero que tenemos que hacer es evaluar al paciente y manejar al paciente. ¿Ya? Entonces, es urgente en 24 horas, si el riesgo de resangrado es alto, o vemos de que hay una persistencia aparente con signos de sangrado o de resangrado persistente, ¿no? Y de forma electiva, con tranquilidad programada, puede ser el resto de pacientes.
¿Qué es lo más importante? Compensar hemodinámicamente a un paciente para hacer la endoscopía. Si el paciente está descompensado hemodinámicamente, no se le puede hacer endoscopía por el riesgo de que se pueda chocar y peor se descompensa. La endoscopía es un procedimiento invasivo que puede producir alteraciones cardiovasculares y muchos de ellos hacen infartos intraendoscopía. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Ver no solamente la preparación como compensación hemodinámica, sino también la hemoglobina. Acá vamos a ver. La hemoglobina, que es muy importante. En una hemorragia digestiva no varicial, casi un 80% se autolimitan, casi un 20% puede haber recidivas o resangrados. El manejo del paciente, ya hemos visto, valoración hemodinámica, rellenación de fluidos generales, historia clínica de laboratorio, historia clínica, laboratorialmente los exámenes de laboratorio, endoscopía. Hay que hacerle una valoración pronóstica, vamos a ver el score de Roca, Blackson, y el tratamiento farmacológico y endoscópico que podamos tener. La valoración hemodinámica vamos a ver de acuerdo a cuánto de sangre está perdiendo el paciente. Entonces, a mayor cantidad de sangre perdida, mayor descompensación hemodinámica, tanto de la parte respiratoria, tanto de la presión, tanto de la frecuencia cardíaca. Hay una descompensación natural, compensatoria. ¿Ya? Va a haber taquicardia, hipotensión, alteración del pulso, ventilación respiratoria va a ser mucho más alta, etc. ¿Y qué tenemos que darle? Cristaloides a la cabeza y dependiendo de la cantidad, paquete globular o sangre, ¿no? La reanimación y cuidados generales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estabilizar, una estabilización de la parte respiratoria. Si el paciente está con un trastorno sensorio, podemos intubarlo para permeabilizar la parte respiratoria y también para disminuir el riesgo de aspiraciones en hematemesis cuando son masivas. Garantizar un acceso endovenoso, reposición de volumen intravascular, soluciones cristaloides a la cabeza, transfusiones de paquete globular, plasma fresco congelado, dependiendo del trastorno de la coagulación. Entonces, vamos a tener algunas acciones que son importantes que tenemos que hacer mientras vamos evaluando al paciente. La transfusión de sangre, de acuerdo a la historia clínica, si hay una historia previa de anemia, hay que transfundir la enfermedad coronaria también. Ojo, pacientes coronarios, pacientes renales, inclusive pacientes hepatópatas, no hay que transfundirle pues a chorro la sangre, ¿no? Porque los podemos descompensar peor. Hay que ver el hematocrito. El hematocrito es una clave muy importante, inclusive para hacer endoscopía. ¿Cuándo transfundimos y para hacer una endoscopía segura? En pacientes menores de 45 años, cuando la hemoglobina o el hematocrito esté por debajo de 20 a 21. Nuestro objetivo para llegar en hematocrito es, si es un paciente hepatópata, no más de 21 a 24% de hematocrito o 7-8 de hemoglobina. Si es un paciente mayor de 60 años o tiene comorbilidades, la idea es de que no sea menor el hematocrito de 30 y tenemos que llegar mínimo a un 30% de hematocrito o máximo entre un 9 y 10 de hemoglobina. O mejor dicho, mínimo. Si tiene problemas coronarios, es paciente renal, paciente neumópata, tiene comorbilidades, excepto paciente cirrótico. En cualquier otro tipo de pacientes, con una hemoglobina mayor a 20, una hemoglobina mayor a 7, o un hematocrito mayor a 20-21, es seguro hacerle una endoscopía. Entonces es importante las patologías concomitantes. ¿Y qué es lo que vamos a transfundir? Paquete globular, plasma fresco o unidades de plaquetas, un pool de plaquetas, dependiendo de la alteración de la plaquetopenia, si es que hubiera.
Sangre total, a no ser que sea pues un sangrado muy masivo y no haya un chance de que se pueda hacer pruebas cruzadas por el alto riesgo de infecciones, porque no sabes, sin pruebas rápidas no podemos transfundir a un paciente de forma segura, nos corremos el riesgo, no es recomendable una sangre total. Después vamos a ver la valoración pronóstica del paciente en hemorragia digestiva. Vamos a tener una valoración pronóstica clínica y una valoración pronóstica endoscópica. En la valoración pronóstica clínica es importante para el manejo inicial y decidir la endoscopía de urgencia, o podemos programar al paciente. Vamos a ver de qué hay factores clínicos que van a aumentar la mortalidad, como la edad. Aumenta la mortalidad, a mayor edad, mayor riesgo. Si tiene el paciente shock hipovolémico, si tiene una patología asociada, una comorbilidad cardiópata, neumópata, renal, etc. Si tiene una hemorragia mantenida o persistente, o si tiene signo de resangrado, también. La presentación del sangrado es importante, hematemesis, con o sin descompensación. Hematemesis con descompensación tiene más riesgo de mortalidad. Sangre roja o hematoquesia en el tracto rectal, rojo vinoso, nos indica de que, y más descompensación hemodinámica, nos indica una posible hemorragia digestiva alta, masiva, y algún inicio durante la hospitalización de algún paciente, ¿no? Por otra causa o otra patología hospitalizada. Entonces, ¿qué otros factores o predictores de mortalidad como factores biológicos podemos tener? La urea creatinina. Una alteración de la urea creatinina y el cociente de Boone mayor a 30 nos indica mayor riesgo de mortalidad y riesgo de hemorragia digestiva. La TGO alta también, pacientes que presentan sepsis concomitante. Acá vamos a ver los scores y puntuación de ROCAL. Hay varios factores que se utilizan: la edad, presión, la tensión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, comorbilidad, diagnóstico endoscópico para ver el riesgo, estimas endoscópicos de sangrado reciente, etc. Entonces, a un puntaje mayor a 5 es alto y el riesgo es mayor de resangrado. Un intermedio entre 3 a 4 y un riesgo menor a 2 es bajo, ¿no? Y también tiene puntuación de Blackford, de evaluar la gravedad de la hemorragia digestiva. Vamos a tener valores laboratoriales como la urea sérica, hemoglobina, en varones o en mujeres, dependiendo de la presión arterial y otros marcadores. Entonces, nos van a darnos igual unos puntajes. Entonces, un puntaje en 0 es bajo riesgo y mayor a 1, mayor riesgo. Valoración pronóstica endoscópica es importante para la predicción de sangrado y decidir también la parte del manejo endoscópico. Y esta clasificación la hacemos en relación a la clasificación de Forres. Acá vamos a ver imágenes de Forres 1, 2 y 3. Es importante tomar en cuenta el Forres 1A, que es una sangre o es un sangrado a chorro, que puede llegar a un resangrado casi a un 100%. Un Forres 1B, que puede llegar hasta un 27%, que es babeante. Un Forres 2A, hasta un 50%, porque tenemos un vaso visible que no está sangrando, pero en cualquier momento podría condicionar un sangrado masivo. Un Forres 2B, hay que tener mucho cuidado con este tipo de úlceras. Normalmente nosotros cuando hacemos endoscopía hacemos manejo terapéutico, especialmente en porque debajo del coágulo, al momento de sacar este coágulo, se transforma en 1A o en 1B y se tiene que hacer un manejo endoscópico, ¿no? El Forres 2C tiene un riesgo de resangrado menos del 3%, ya es una fibrina sucia. Forres 3 es una cicatriz ya más limpia, con fibrina limpia, y que va a su riesgo de resangrado de 0 a 3% como máximo.
Entonces, el manejo inclusive puede ser ambulatorio desde el Forres 2E. 2E3, manejo ambulatorio a su casa y no hay mucho problema. Acá vemos el riesgo de resangrado a mayor Forres o menor Forres, Forres 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3, ¿no? Entonces el riesgo vemos acá las curvas, que es menor en un Forres 3. El tratamiento médico es muy importante. Recordemos de que siempre nosotros nos han enseñado que tenemos que hacer un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces muchas veces no es tanto así. Lo más importante es el tratamiento en general, a todo nivel. El primer punto, NPO, nada por vía oral. ¿Por qué? Por el riesgo de resangrado. Se está formando un coágulo, le damos algo de comida, limpia el coágulo y vuelve a sangrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le haga una endoscopía o hasta que tenga menos signo de resangrado. Se le hace una endoscopía, se ve la clasificación de la lesión, se hace manejo terapéutico y después del manejo terapéutico se espera 24 horas, no hay signo de resangrado y recién se le puede dar dieta al paciente. Hay que monitorizar de forma apropiada, reposición de volúmenes, hemos visto cristaloides, transfundir, paquete globular, plano congelar, dependiendo de las alteraciones de la coagulación. La colocación de sonda nasogástrica, ojo, no está recomendado actualmente. En casos muy excepcionales podríamos poner una sonda nasogástrica, pero de forma rutinaria no se debe hacer. Y lo más importante es suprimir la acidez a nivel gástrico, ¿no? Entonces, y ahí va el tratamiento farmacológico que nos va a ayudarnos. Recordemos de que el ácido y la pepsina alteran el mecanismo normal de la formación del coágulo, donde va a acelerar el proceso de la fibrinolisis, o sea, va a destruir los coágulos y va a hacer que sangre más. Los fármacos antisecretores aumentan el pH intragástrico y favorecen la hemostasis. ¿Qué fármacos? Los anti-H2 no tienen mucho beneficio. Los más importantes son los IVPs. El omeprazol, pregunta examen, en bolo endovenoso 80 miligramos. En bolo se pone y luego se puede dar en infusión continua 8 miligramos por hora por 5 días en infusión continua. O no está ahí, pero también se puede dar 40 miligramos cada 12 horas. Se ha visto de que la morimortalidad, tanto dando en infusión continua, que se utilizaría 5 ampollas, o dando cada 12 horas, es la misma. Entonces, costo-beneficio es mejor dar 40 cada 12. Va a haber menor índice de resangrado, menor necesidad de terapia, de una terapia endoscópica, cuando se administra el IVP antes de la endoscopía. Es muy importante. Bueno, este es un estudio que se ha visto la efectividad del omeprazol y un placebo en sangrado. Y se puede que con omeprazol el sangrado es menor. Como conclusión, el IVP es importante de acuerdo a los esquemas que hemos mencionado, especialmente en pacientes con urgencia digestiva alta severa y en pacientes con alto riesgo de resangrado. Las técnicas empleadas para hacer hemostasia son varias técnicas por vía endoscópica, una de inyectoterapia, otra de termocoagulación o técnicas térmicas y otras mecánicas, ¿no? Como los clips o los hemoclip también. Y el hemospray, que también es una técnica mecánica que se echa un spray y ayuda a la coagulación. Y lo que sí se ha visto es de que cuando hay una combinación de mínimo 2 de estas, la efectividad puede llegar hasta un 89 a 90%. Y una sola técnica puede llegar hasta un 70% de efectividad con un riesgo de resangrado casi a un 30%. Un tratamiento endoscópico desde Forres 1A hasta Forres 1B, que hablábamos, o 2B mejor dicho. 1A, 1B, 2A y 2B. Siempre se tiene que hacer tratamiento endoscópico. Tratamiento quirúrgico, cuando la hemorragia no se puede controlar, cuando hay un fracaso de tratamiento endoscópico,
cuando en la primera visión, en la primera endoscopía, no se ha podido controlar, también se puede hacer, o cuando hay una segunda terapia endoscópica y el sangrado sigue siendo recurrente, se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico. Las causas de hemorragia digestiva no varicial ya hemos visto, pero acá vamos a ver AINES, alcohol, alteración de ácidos biliares, que es una acción directa a nivel de la mucosa gástrica. Hay lesiones por hipoxia a nivel de la mucosa en pacientes con politraumas, grandes quemados, shock, sepsis, que va a producir hipoperfusión y por ende una hipoxia a nivel de la mucosa y sangrado. En una esofagitis, aproximadamente el 3% de las hemorragias digestivas se van a llevar a nivel de la unión gastroesofágica. El sangrado no es masivo, es leve, y el tratamiento es un tratamiento antirreflujo, IBP, metoclopramida y algunas medidas dietéticas, ¿no? Síndrome de Mayory-Weiss son lesiones básicamente en la unión gastroesofágica que va a producir sangrado en los vomitadores frecuentes, con una historia previa de vómitos, y el sangrado espontáneo, y también muchos de ellos no se necesita alguna terapia endoscópica, a no ser que sea muy masiva, y una de las terapias endoscópicas son los CLIP, como vemos en la figura, ¿no? Por los desgarros que puedan presentar. Ectasias vasculares, acá vemos múltiples ectasias vasculares que pueden condicionar sangrado. Ojo, estas ectasias vasculares en muchos pacientes se ven solamente cuando la hemoglobina está por encima de 10. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con hemoglobina menos de 7, lo primero que hacemos lo más frecuente es una úlcera, ¿no? Llevamos la hemoglobina mínimo a 7, si no tiene comorbilidades. Se le hace la endoscopía y si no se encuentra ninguna patología, se le hace colono, no se encuentra nada, se tiene que repetir la endoscopía con hemoglobina por encima de 10 para ver angiodisplasias. En un paciente con hemorragia digestiva no varicial vamos a valorar el estado hemodinámico, la comorbilidad, hemoglobina, hematocrito, riesgo, si tiene bajo riesgo o alto riesgo. Vamos a hospitalizarlo dependiendo de la endoscopía, si es selectiva o no. Y dependiendo de lo que se encuentre en la endoscopía, si es un Forres 2C3, se puede dar de alta. Si tiene alto riesgo, hay que valorar la inestabilidad hemodinámica, las comorbilidades, la hemoglobina si está por debajo de 10, si tiene comorbilidades, o si está con hemoglobina por debajo de 7, si no tiene comorbilidades, la edad mayor de 60 años. Y muchos de ellos ingresan a shock trauma o UCI o una unidad de cuidados intensivos. Y se tiene que hacer una endoscopía en las próximas 12 horas como máximo, estabilizando al paciente. En una hemorragia digestiva alta varicial, es muy importante. Hemos visto que casi el 50% de los pacientes cirróticos con varices esofágicas sangran en algún momento de su evolución. Y la mortalidad puede llegar casi a un 50% también de una hemorragia digestiva varicial. Presenta una alta tasa de resangrado precoz, porque, ojo, la hemorragia digestiva varicial no depende de la mucosa, sino depende de las presiones a nivel del sistema porta. A mayor presión, mayor resangrado. Muchas veces por hacer mejor hacemos peor. Vamos a ver en el manejo. 2 de cada 3 de los episodios se den espontáneamente, pero si no se maneja de forma adecuada hay resangrados. Acá vemos el sistema porta, vena mesentérica superior, inferior, la vena esplénica, la vena porta, y acá vemos la vena gástrica izquierda, acá todavía falta la gástrica derecha, la circunfleja que se unen las dos, y las venas esofágicas. Y acá las venas cortas del estómago, ¿no? Que producen también hipertensión o una gastropatía hipertensiva. La hipertensión portal está condicionada por 2 factores básicos, una resistencia vascular hepática, o sea, no pasa fácilmente la sangre por el hígado fibrosado cirrótico,
y a nivel esplácnico aumento de flujo. El aumento de flujo quiere decir de que el caño está abierto y empieza a llenar más sangre al sistema porta y por ende aumenta la presión portal. Entonces, dos factores que son importantes que en la práctica lo vamos a definir mejor, vamos a discutir mejor, pero para que tengan una idea de que hay dos factores importantes que condicionan esto. Cada factor tiene sus agregados ahí que vamos a hablar en la práctica de forma mucho más detallada. El paciente, ¿qué es lo que va a tener? Una hematemesis a la cabeza, un poco tranga que tenga vómitos bursáceos, porque el sangrado es a nivel de esófago y más proximal a la boca, el sangrado es más hemático. Ojo, antes de eso, regresando al sistema porta, vamos a ver que en el sistema porta vamos a encontrar un aumento de la presión portal y por ende un aumento del flujo y un secuestro del gasto cardíaco. El gasto cardíaco llega más o menos a unos 5 litros, ¿no? Si más no me equivoco. En cardiología nos han enseñado eso. Y casi entre el 30 a 40% del gasto cardíaco se secuestra allí en el sistema porta. Por ende, el paciente cirrótico a nivel sistémico tiene hipotensiones. Hipotensiones estables, ¿no? El paciente es hipotenso compensado. A pesar de tener presiones de 90-50, 80-50, el paciente está tranquilo, no tiene mucho problema. El problema es de que cuando empieza a aumentar las presiones a nivel sistémico, va a haber aumento mayor de la presión del sistema porta, porque va a haber más flujo vascular, mayor secuestro y por ende mayor riesgo de sangrado esofágico. Entonces eso es lo que quiero que entiendan muy bien. Generalmente un paciente con cirrosis viene con un shock hipovolémico aparente, pero si nosotros no entendemos que sus presiones normales son bajas y si viene más chocado, no tenemos que subirle mucho la presión arterial al paciente cirrótico y vamos a querer subirle hasta 120, 80, 100, 190, 180, etcétera. Vamos a aumentar el flujo vascular sistémico y por ende mayor secuestro gasto cardíaco, mayor aumento de la presión portal y mayor aumento de la presión a nivel de las venas esofágicas y mayor sangrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Es aparatoso, da miedo cuando vemos a un paciente que vomita sangre de más o menos 1.500 cc y delante de nosotros, ¿no? Nosotros estamos en el centro de salud y vemos al paciente que está en la puerta vomitando un montón de sangre. Lo primero que hacemos es pedimos a nuestra mamá, a muchos de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos visto tanta sangre que un paciente vomite, muchas veces ni siquiera en el internado. Entonces lo que tenemos que tener es calma y acordarnos esto. Si el paciente es cirrótico, hay que subirle su presión, pero no mucho, porque si le subimos un montón, todo eso se va a irse al sistema porta y va a volver a vomitar sangre. Va a aumentar la presión a nivel portal y va a empezar a sangrar nuevamente. Entonces es muy importante eso. Evaluar al paciente que tenemos delante de nosotros. Paciente con hemorragia digestiva, aparentemente, chequeamos, le examinamos y vemos que tiene estigmas hepáticos, ¿no es cierto? En la práctica me van a definir cuáles son esos estigmas hepáticos que en semiología han debido hacer. Si tiene estigmas hepáticos, nosotros podemos suponer que puede ser una hemorragia digestiva varicela. Y hay que tener mucho más cuidado en la reanimación de ese paciente. No implica no darle nada, no. Hay que darle, pero hay que darle con cuidado. El diagnóstico es básicamente endoscópico, clínico. Podemos suponer que puede ser, si tiene estigmas hepáticos, yo puedo suponer que puede ser una hemorragia digestiva varicela, sí. Puede que sea una no varicela, también. ¿Tiene derecho el cirrótico a hacer una úlcera? También. Pero nos enfocamos más en una posible varicela y controlamos. Si después de la endoscopía encontramos una úlcera, suspendemos el tratamiento de varicela y continuamos con lo de la úlcera. Si en la endoscopía vemos una varicela y no úlcera, manejamos como una hemorragia digestiva varicela, pero eso ya en hospitalización. Acá vemos sangrado varicial, estas son varices esofágicas, una variz grande. Acá vemos varices gástricas,
en fondo, gastroesofágicas. GOP2, GOP1 va hacia la curvatura menor, GOP2 hacia la curvatura mayor. Tratamiento de primera línea es terlipresina, octreotide. De tratamiento de primera línea hablábamos la terlipresina y el octreotide. Tratamiento endoscópico, ligadura de bandas. Como segunda línea, taponamiento con balón, TIPS, tratamiento quirúrgico. Vamos a ver en la siguiente. Tratamiento farmacológico es muy importante, pero antes de esto tenemos que cuidar, uno, el NPO, y el otro, la reposición de volúmenes de que no supere más allá de un 90-60 de presión. Como máximo, nuestro objetivo debe ser llegar a un 90-60 de presión en pacientes cirróticos o con estigmas hepáticos. La terlipresina de 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas. La octreotide 50 a 100 microgramos. Ojo, pregunta examen. Muchos nos confundimos en esto. No es miligramos, es microgramos en bolo. Y luego en infusión continua de 50 microgramos por hora. Endovenoso, infusión continua durante 5 días. La metoclopramida, domperidona, como procinéticos ayudan a aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Podrían ayudar en cierta forma, pero no está muy definido. Podemos dar sí. Estos nos ayudan mucho más aún en eliminar la sangre remanente a nivel gastrointestinal y disminuir la posibilidad de encefalopatía hepática. El tratamiento endoscópico, endoligaduras, escleroterapias, inyecciones con cianocrilato, que son sustancias esclerosantes a nivel de las venas esofágicas o gastroesofágicas y van a ayudar a disminuir el sangrado. Acá vemos cómo son la colocación de las bandas gástricas, esofágicas, y ahí estamos ligando. Esto es la inyectoterapia con sustancias esclerosantes, con cianocrilato. El taponamiento con sonda Senstaken o de Minnesota, que tiene 2 balones. Los TIPS y el tratamiento quirúrgico son otras opciones cuando estos no funcionan muy bien. Este es una sonda con balón de Senstaken, doble balón. Uno va hacia el esófago y uno va hacia el estómago. La de Minnesota es similar también. Acá vemos un balón en el estómago, otro en el esófago, que va a ayudar a comprimir las venas esofágicas y hacer un taponamiento, ¿no? Es un procedimiento básicamente de rescate, una eficacia variable del control de sangrado, no más de 24 horas, puede disminuir hasta un 50% el resangrado. Puede haber alta incidencia de complicaciones como perforación esofágica, broncoaspiraciones, ulceraciones en el punto de los balones. Las otras técnicas, los TIPS, que son los SHUM portosistémicos o transparieto-hepáticos. Acá vemos un SHUM de la vena porta hacia la vena suprahepáticas, que va a ayudar a disminuir la presión portal. Va a controlar el sangrado cuando falla el tratamiento endoscópico. Vamos a ver que las varices ectópicas van a mejorar. Varices gástricas difíciles de ligar también ayudan, a pesar de que se han puesto sustancias esclerosantes. Controla el sangrado, evita el resangrado, pero hay mayor encefalopatía. En un 50% de los pacientes puede ocluirse hasta en 6 meses. Y la cirugía, podemos hacer un manejo quirúrgico formando unos shunt portocava, mesocava, estenorenal, o una desvascularización, una transección esofágica, que es una técnica de Sugiura, que va a hacer una transección o extirpación de las venas esofágicas, ¿no? Para disminuir el sangrado.
El manejo, paciente con hematemesis, melena, con hipertensión portal, ostrotio, terlipresina, hacerle una endoscopia de forma urgente. Si podemos hacer un manejo de ligadura con bandas, va a cesar la hemorragia, vamos a prevenir el resangrado, vamos a tener éxito. Si hay una cese de hemorragia con el tratamiento endoscópico o tratamiento médico, hay que hacer una segunda endoscopía posterior y posiblemente una endoligadura también. Si la hemorragia persiste, hay que hacer un taponamiento con balón. Después de 24 horas, una nueva endoscopía. Si la hemorragia persiste, posiblemente ATIPS o cirugía. Entonces, este es el manejo de un paciente con hemorragia digestiva alta. En un paciente con hemorragia digestiva baja, es menos frecuente que el alta. Vamos a ver que es la pérdida sanguínea por la parte del colon. Muchos de los pacientes pueden tener inestabilidad hemodinámica, anemia. Se tiene que indicar en algunos casos un soporte de transfusión de sangre. En este tipo de hemorragias puede haber entre 20 a 30 pacientes por cada 100.000 habitantes. Hay dos tipos, igual que una hemorragia digestiva alta, puede ser masiva, que puede venir el paciente con shock. No va a responder en algunos casos y se necesitan transfusiones. En algunos casos se tiene que hacer una hemicolectomía o colectomía dependiendo del sangrado y de la localización. Y si no es masiva, es más autolimitada. Síntoma principal, rectorragia o hematoquesia. Rectorragia colon izquierdo, hematoquesia colon derecho. Ojo en esta parte de melenas, actualmente no se ha terminado de actualizar. Antiguamente la hemorragia digestiva baja era desde el ángulo de Treis, desde el ángulo de Treis hasta el recto llano, y todo lo que sangraba a nivel del intestino delgado se traducía en melenas en una hemorragia digestiva baja. Colon derecho es muy difícil encontrar melenas, porque la melena es una sangre totalmente digerida, hematoquesia es una sangre parcialmente digerida y una rectorragia una sangre sin digerir. Casi un 15% de hemorragias digestivas altas que hablábamos pueden tener hematoquesia. La diferencia es de que un paciente con hematoquesia en una hemorragia digestiva baja, el paciente está estable, y un paciente con hematoquesia en una hemorragia digestiva alta o media, el paciente debe estar inestable. ¿Ya? Entonces, rectorragia rojo rutilante, hematoquesia rojo oscura. Acá le hemos puesto la melena, pero esto actualmente ya no se maneja en colon derecho, en hemorragia digestiva baja, pero la melena es mucho más oscura para definir y ver cuál es la característica de la hemorragia. ¿Qué tenemos que hacer? Una exploración, una anamnesis, exploración física, tacto rectal, examen de laboratorio. Vamos a ver si la hemorragia es leve, moderada o grave, de acuerdo a la gravedad o la descompensación hemodinámica. Si el paciente tiene rectorragia con descompensación hemodinámica, podemos pensar en una hemorragia de colon derecho masivo. Si el paciente tiene rectorragia sin descompensación hemodinámica, podemos pensar en una hemorragia de colon izquierdo. Ojo, hematoquesia, un paciente con hemorragia digestiva en colon derecho, colon izquierdo no vamos a tener hematoquesia. Exploración clínica, la anamnesis, vamos a ver, muchos de ellos pueden presentar dolor, examen físico. En el examen anorrectal podemos encontrar fístulas, fisuras, hemorroides, masas rectales. A nivel abdominal podemos encontrar masas, equimosis, signos de isquemia periférica. Los antecedentes pueden tener el paciente antecedentes de polipectomía, irradiaciones, pacientes oncológicos con terapia de radioactivas. Vamos a tener una proctitis actínica, prótesis aórtica abdominal, anticoagulantes, uso de AINES, antiagregantes plaquetarios. Las causas más comunes, hemorroides, fisuras, divertículos de colon, angiodisplasias y neoplasias de colon. Las demás son menos frecuentes. Y de acuerdo a la edad, ojo, no nos olvidemos, en los niños pueden haber pólipos juveniles, especialmente se encuentra a partir de los 4, 5, 6, 7 años, pacientes que están sangrando un montón. El papá, la mamá va
nos van a indicar, seguramente tiene hemorroides, los niños no tienen hemorroides, mayormente son pólipos juveniles que sangran bastante. Adolescentes, enfermedad inflamatoria intestinal, malformaciones vasculares, igual que los niños también. En adultos, enfermedad diverticular, cáncer colorectal, colitis infecciosa. En ancianos, cáncer, enfermedad diverticular de colon, que son sangrantes, no duelen. Factores de riesgo para un desenlace no tan bueno, adverso. Entonces, es básicamente personas mayores de 60 años que van a tener hipotensión, hematoquesia preexistente y muchas veces hemorragia más descompensación dinámica, trastornos a nivel de la creatinina, comorbilidad significativa, ya sea cardiopulmonar, renal, hepática y un hematocrito menor a 35. El diagnóstico endoscópico es importante en una hemorragia digestiva baja. Nos va a descartar una hemorragia digestiva alta. En el momento de la colonoscopia podemos encontrar puntos de sangrado. En la preparación puede aumentar el riesgo de resangrado. Vamos a identificar algunos estigmas y vamos a ver algunas consecuencias de hemorragia digestiva baja que no muchas veces están bien definidas. Cuando hacemos la colonoscopia se hace de forma oportuna para definir algunos estigmas. Idealmente una colonoscopia precoz, su rendimiento puede llegar hasta un 80% para definir el punto de sangrado. Podemos encontrar una detención espontánea en hemorragia hasta un 90% de los pacientes, pero vamos a encontrar puntos de sangrado o lesiones colónicas. Y lo que sí vamos a no definir muy bien es cuánto tiempo persisten estos estigmas de resangrado. Ojo, nosotros cuando hacemos la endoscopia o la colonoscopia vamos a hacer una limpieza del colon y muchas veces puede perder si solamente encontramos algunas lesiones sin sangrado, ¿no? Casi hasta un 42% de los pacientes pueden tener 2 lesiones de colon potencialmente sangrantes. Y hasta un 9% puede haber falsos positivos, acompañados de algunas comidas, algunos medicamentos que puedan tornar esa coloración medio hematoquésica o hemorrágica, ¿no? en las heces. ¿Cuándo hacer la colonoscopia? Idealmente en las primeras 24 horas, tras la estabilización hemodinámica del paciente, si el paciente tiene shock o no. Las ventajas es permitir de que hay una limpieza adecuada del colon para detectar algunos puntos de sangrado, algunos estigmas, para tener un mejor manejo del paciente. La colonoscopia es un procedimiento invasivo que podemos condicionar a un paciente con comorbilidades, inclusive a tener descompensaciones posteriores o en el intracolonoscopia, ¿no? La ventaja es que se puede hacer un tratamiento de la lesión para disminuir las recurrencias y acortar la estancia hospitalaria. Acá vemos lesiones diverticulares con un sangrado diverticular. El divertículo son debilitamiento de la pared del colon. Entonces acá vemos sangrados, angiodisplasias, cáncer de colon, colitis isquémica, colitis ulcerativa, proctitis actínica, las hemorroides, fisuras también. ¿Y qué otros procedimientos podemos hacer? Una arteriografía mesentérica para ver, especialmente cuando hay hemorragias masivas, tiene menor sensibilidad que la colonoscopia, claro. La colonoscopia nos detecta el punto de sangrado, igual que el angioten. También nos ayudamos a ver un posible punto de sangrado, pero la colonoscopia es la que tiene mejor sensibilidad. En el tratamiento tenemos que considerar la parte general, igual que en una hemorragia digestiva alta. El 60% aproximadamente deja de sangrar hasta en 48 horas, pero puede haber un resangrado entre 48 y 72 horas hasta un 20%. Entonces hay que ver de acuerdo a eso transfusiones de paquete globular, de acuerdo a la etiología.
De acuerdo a lo que se encuentre, puede pasar a cirugía. Hay que ver la etiología, hay que ver si cesa o no cesa el sangrado, las técnicas endoscópicas que podamos hacer. Una hemorragia digestiva baja, lo más importante, exploración física, los exámenes analíticos. Hay que ver si es una hemorragia digestiva leve, moderada o grave. De acuerdo a la reposición de volumen, podemos mandar al paciente a UCI o con reposición, si mejora, podemos mandar a piso. Se puede hacer una endoscopía alta dependiendo de la gravedad. Muchas veces hay hematoquesia y tenemos que hacer una endoscopía de descarte y posteriormente una colonoscopía. Podemos también hacer una gamografía con tendencia 99, una cápsula endoscópica, enteroscopía, angioten, etcétera, cuando no hay un punto aparente de sangrado tanto en la endoscopía alta o como en la colonoscopía. Se puede hacer una angiotomografía, arteriografía mesentérica. Si no nos da un aparente diagnóstico, una laparotomía o una enteroscopía intraoperatoria. Entonces, en un paciente con hemorragia digestiva baja, lo más importante es detectar el punto de sangrado también por colonoscopía o los otros métodos diagnósticos, como cápsula, enteroscopía, angio, o una gamografía con tecnesio, etc. Y para terminar, me imagino que ya están cansados, son 13 diapositivas, cosas puntuales. Menos frecuente, una hemorragia digestiva media o intestino delgado. Vamos a ver que aproximadamente un 95% no tiene una determinación adecuada al momento de hacer endoscopías y colonoscopías el punto de sangrado. O mejor dicho, del 100% de los que no tienen un 95% son de origen indeterminado y pueden ser y están localizados a nivel del intestino delgado. ¿En qué pacientes es más frecuente? Hasta un 57% en los varones. Promedio de edad en mayores de 63 años, que el riesgo es de angiodisplasias mucho más aún. Promedio de duración de sintomatología puede ser muchas semanas. Muchos de los pacientes tienen anemia crónica. Algunas causas de hemorragia digestiva media, malformaciones vasculares, tumores del intestino delgado, de la cabeza, linfomas, divertículos, úlceras, fístulas, hemofilia, cáncer de cabeza de páncreas, cuerpos extraños, endometriosis intestinal también. Exámenes laboratoriales hay que ver, hay varios exámenes que tenemos que tomar en cuenta, desde la hemoglobina, hematocrito, los leucocitos, el volumen corpuscular medio va a estar alterado, el hemoglobina corpuscular medio también va a estar alterado, las plaquetas en algunos casos puede haber una alteración que puede condicionar sangrado a nivel intestino delgado. ¿Qué método vamos a utilizar? La cápsula endoscópica. Esta es una cápsula endoscópica de 360 grados que nos va a ayudarnos a ver y nos va a darnos múltiples fotografías que en la compilación va a ser como un video y vamos a empezar a definir, como vemos las imágenes, la característica de la mucosa. El otro método diagnóstico es la enteroscopía, que es un endoscopio con doble balón. Y ese doble balón que tiene, o con un sobretubo, mejor dicho, y doble balón. Y los balones lo que nos ayudan es a remangar el intestino. Las telangiectasias vamos a encontrar como causas frecuentes, angiodisplasias, úlceras yeyunales, úlceras en el intestinal, erosiones poraines, cáncer a nivel intestino delgado. Lo más frecuente inclusive son linfomas a nivel intestino delgado, linfomas intestinales. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a frecuencia, la hemorragia digestiva alta es más frecuente, después la hemorragia digestiva baja y después al final ya con un 5% aproximadamente, hasta menos yo diría, una hemorragia digestiva media o intestinal o intestino medio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se han dormido? No, doctor, estamos aquí.
Prendemos las cámaras para que veamos qué color son sus pijamitas. No quieren prender. Algunos están durmiéndose. Es uno que otro más que está ahí. La mayoría está con ropa de casa, doctor. Como que es tarde. Hasta con sus perritos. Ya. Denle a Chascos, está Milagros. Milagros Beatriz. Ya, chicos. Allá. Entonces estaban ahí. Diana Alexandra no está, ¿no? Pablo Manuel. Esos nombres de telenovelas, ¿no? Diego Antonio. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ya. A ver, ¿quién es? Yo, doctor. Ya. ¿Qué tan usada es actualmente la técnica de diagnóstico del aspirado nasogástrico para diferenciar una hemorragia digestiva alta de una baja? El aspirado nasogástrico ya no se hace porque tendría que ser una colocación en sonda nasogástrica. Antiguamente se ponía sondas nasogástricas, especialmente los cirujanos utilizaban eso. Ahora el manejo es sin sonda nasogástrica o sonda orogástrica. Entonces lo que se tiene que hacer es la endoscopía para definir el punto de sangrado. Si queremos diferenciar una hemorragia digestiva alta de una baja, lo más importante es la clínica. Primero, como en la parte práctica hacíamos, ¿no? Hoy ya les explicábamos. Si el paciente tiene una hematemesis, ¿dónde estará el punto de sangrado? ¿Alto, medio, bajo? A ver, ¿qué me preguntó? Juan, creo, ¿no? Yo, doctor. Diego. ¿Dónde estaría el punto de sangrado si el paciente tiene hematemesis? ¿Alto, medio, bajo? Alto. Alto. Si el paciente tiene hematoquesia, es el problema. ¿Dónde estaría el punto de sangrado? ¿Alto, medio, bajo? Hematoquesia. Bajo. Pero puede ser alto también. Pues hemos dicho de que hasta un 15% para haber hematoquesia. Pero ¿cómo tú te das cuenta de que esa hematoquesia es por una hemorragia digestiva alta y no por una baja? De acuerdo a proximidad, a ver, viendo. Evaluando el estado hemodinámico del paciente. El estado hemodinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una hematoquesia de colon, de una hemorragia digestiva baja, entonces la posibilidad de que llegue esa sangre hacia el recto llano es más rápido. Y va a ser hematoquesia de menos volumen. Y el paciente debe estar compensado. Pero un paciente con hemorragia digestiva alta, entonces con gran volumen, no le va a dar chance de que se digiere esa sangre, como la melena. Y por ende va a ser deposiciones hematoquésicas, pero con descompensación hemodinámica. O sea, clínicamente no lo podemos definir inclusive hasta dónde es el punto de sangrado. Solamente viendo la característica de los vómitos y la característica de las deposiciones y el paciente mismo, ¿no? Entonces, si tiene simas hepáticos y tiene hematoquesia, yo diría pues es una hemorragia digestiva varicial, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte portal se secuestra casi 2 litros de sangre, y lo que es sangre es eso, y va a sangrar pues casi 1000 cc o más. Y va a producir posiblemente, y es muy frecuente en hemorragia digestiva varicial, hematoquesia. Que una sonda nasogástrica para ver el aspirado, eso ya no se hace. ¿Alguna otra pregunta o algo que no ha quedado bien claro de eso, Diego? No, todo claro, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Algo, chicos? Michael Jackson. ¿Quién es Michael Jackson? Yo, doctor. Pablo Manuel, a ver si Michael Jackson. ¿Alguna pregunta? No. No, doctor. Todo claro. Ya, chicos, entonces, con el grupo de mañana nos vemos en las prácticas, ¿ya? Y nos vemos en la siguiente semana con todos ustedes. Como Doctor, Mari, dime. Disculpe, para los temas de exposición, ¿son los mismos que el anterior semestre?
Estamos actualizando el sílabus con el doctor Paucar. En esta semana, máximo el viernes o el lunes, estoy mandándote el sílabus y el rol de la programación de las clases. Ya, doctor, entonces en base a eso les reparto los temas. Sí, igual, en base a eso se han repartido los temas, ¿no? Son 5 temas. ¿Ya? Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? No. Nada más. Doctor, ¿su usuario de la Andina tiene? ¿O su correo es lo mismo? Sí, es igual, es el mismo correo que tengo. Jimmy, no, J Flores Z, ¿no? Ya, doctor, Igual está que de bien. ustedes, iguales. ¿Ya? O si no te lo mando por WhatsApp. Sí, por favor. ¿Algún otro